buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Si estás desayunando, almorzando, cenando, buen provecho. Bienvenidos a nuestro programa Madurando en Cristo, nutriendo el alma, creciendo en gracia. En Madurando en Cristo buscamos crecer y madurar en nuestra fe a través del conocimiento de Cristo y su palabra. ¿Cómo lo hacemos? Ofreciendo enseñanzas prácticas y aplicables que fomenten tu caminar cristiano y glorifiquen a Dios. Mi nombre es Carlos Maisonet, soy pastor de la Iglesia Hispana Bautista Abraham en Longwood, Florida, y me acompaña aquí mi amigo y también es pastor de la Iglesia Tabernáculo Metropolitano en la ciudad de Orlando, Florida. Edgar Nazario, ¿cómo estás, Edgar, en el día de hoy? Carlos, estoy contento. Hoy creo que... Por poco no menciono tu nombre. No, tranquilo, eso pasa. Yo no soy importante. Después que toquemos el tema, no importa. Yo creo que hoy vamos a comenzar a causar unos disturbios. Porque hoy vamos a estar hablando de herejía. Ok. Hoy vamos a venir y creo que vamos a hacer una serie de 2 o 3 programas. Qué bueno. Donde vamos a estar hablando de la falsa religión. Nosotros obviamente no lo hemos hecho en el pasado, pero creo que es un buen tiempo para nosotros hablar de lo que es la falsa religión y por qué es importante que todo cristiano esté al tanto. ¿Quiénes son las falsas religiones? ¿Qué son las falsas religiones? ¿Qué creen las falsas religiones? Así que esperamos que en este programa puedas sacar provecho y aprender un poquito más de cómo defender tu fe y conocer cuáles son los ataques del diablo en el mundo entero en tiempo real. Bien, el tema que tenemos para hoy es ¿por qué el mormonismo es una religión falsa? Estaremos explorando las enseñanzas del mormonismo. Esto es lo que estaremos haciendo hoy desde la perspectiva desde el cristianismo bíblico. Nuestro objetivo es comparar las doctrinas principales del mormonismo con las escrituras y descubrir cómo estas diferencias moldean nuestra comprensión de Dios, de la salvación y la revelación. Como siempre, les recordamos, nuestro enfoque es presentar la verdad con amor, basados en la palabra de Dios, para que podamos relacionarnos mejor con quienes tienen creencias diferentes. Pero antes, vamos a hablar de madurandoencristo.org. A la verdad que entendemos que está siendo de mucha bendición. Queremos seguir escuchando las ideas que las personas nos dan para los programas. Así que si tienes una idea que sería buena que Carlos y yo podamos tocar un tema en particular, tienes que ir a madurandoencristo.org. Hay un cuadrito ahí donde puedes llenar tu información, mandarnos el mensaje, mándanos todas las ideas. Si estás en el área de Orlando, quieres saludarnos, eres pastor, ministro, quien sea, vamos a tomar un cafecito juntos. Claro que sí. Escríbenos también madurandoencristo.org. En madurandoencristo.org tenemos lo que es la colección total de nuestros programas y también todos los artículos que van con cada programa, y entendemos que esos son de mucha ayuda porque hay personas que quisieran, aún este programa está en forma de artículo. Claro que sí. Y lo hicimos de esa forma para que las personas pudieran tomar su tiempo, leerlo, compartirlo, y esperamos que estas cosas todas sean de gran bendición para todos los oyentes. Amén. ¿Cómo estaremos viendo este tema? Bueno, estaremos viendo este tema en 3 partes. El mormonismo presenta una idea antibíblica sobre Dios y la humanidad. En segundo lugar, el mormonismo presenta una idea antibíblica sobre la salvación y exaltación. Y en tercer lugar, el mormonismo presenta una idea antibíblica sobre la escritura y la revelación. Ahora, Edgar, vamos a comenzar a ver este tema. Y te hago la pregunta nuevamente. ¿Por qué el mormonismo es una falsa religión? El mormonismo es una falsa religión y qué pena que no tenemos tanto tiempo. Tuvimos que escoger 3 puntos en particular. Pero el mormonismo es una falsa religión porque el mormonismo presenta una idea antibíblica sobre Dios y la humanidad. Y para tener más claridad, tenemos que entonces entender qué es lo que la palabra de Dios nos enseña. Por ejemplo, ¿a quién llaman Padre Celestial? En el mormonismo esa es una expresión. Y fue una vez un hombre mortal que progresó hasta llegar a ser un Dios. Así que sigue la idea, un hombre mortal puede llegar a ser Dios. Dios todopoderoso. Y según esta doctrina de los mormones, los seres humanos son hijos espirituales preexistentes de Dios y a través de la fiel obediencia a las enseñanzas mormonas también pueden llegar a ser dioses. Es un concepto conocido como la progresión eterna. Ahora, en contraste, que esta es la parte importante, el cristianismo bíblico ortodoxo enseña que Dios es eterno. Dios es inmutable. Dios es completamente distinto de su creación. Por ejemplo, pasajes como Salmo capítulo 90, versículo 2 dice: antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios.
Entonces, esto afirman que Dios siempre ha sido Dios. Y de manera similar, Isaías 46, versículo 9, nos recuerda la singularidad de Dios, donde dice: yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Punto y se acabó, ya. Entonces, es importante entender que cuando estamos hablando del mormonismo, el mormonismo presenta una idea antibíblica de quién es Dios y quién es o lo que es la humanidad como tal. Ahora, vamos a ilustrar esto. Pensemos en esta, para la redundancia, en esta ilustración de el alfarero y el barro. Según el mormonismo, el alfarero fue una vez barro y aprendió a moldearse hasta convertirse en alfarero. Ya me está dando un dolor de cabeza, Carlos. Sí. Esto implica que la creación y el creador están al mismo nivel. Y lo que se diferencia entre ellos es solo su desarrollo. El creador está más desarrollado que la creación. Sin embargo, en el cristianismo bíblico, el alfarero siempre ha sido alfarero, soberano y separado del barro. Aquí vemos claramente y podemos abundar sobre la trascendencia de Dios. Dios no es como sus criaturas. Habrán similitudes, somos creados a su imagen, pero no somos Dios mismo. Me encantaba lo que decía el Dr. Sproul, que decía: ¿cómo tú puedes comparar a Dios? ¿Con un serafín o con un gusano? ¿Y cuál es la respuesta que la gente va a dar? Va a decir: con un serafín, porque es lo más celestial. Le dice: con ninguno de los dos. Dios es trascendente, Dios no es como su creación. Este alfarero, como volviendo a la ilustración, es soberano y separado del barro, lo que demuestra la infinita diferencia entre la creación y el creador. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto? Si Dios fue alguna vez como nosotros, como afirma el mormonismo, entonces no es el ser todopoderoso y autoexistente que acabamos de leer en los textos que acabamos de leer. Las escrituras declaran, como vimos, y no es solamente esa, diferentes pasajes. Es más, Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Nos muestra claramente la autoexistencia, la preexistencia. Dios siempre ha sido, y Él fue el que inicia la historia del mundo por medio de su poder, por medio de su palabra. El Dios de la Biblia es digno de nuestra adoración. ¿Por qué? Porque es precisamente lo que hemos visto por el medio de los pasajes. Él es eterno y es inmutable. Ahora, cristiano que me escucha, ¿cómo debes aplicar esto a tu vida? Recuerda siempre: adora a Dios por su naturaleza eterna y majestuosa. Dios no es como nosotros. Dios está, como dice Isaías capítulo 6, está sentado en un trono alto y sublime, donde la orla de su manto llena el templo y recibe constantemente la adoración de serafines que claman: Santo, santo, santo es el Señor, toda la tierra está llena de su gloria. En segundo lugar, estudia la Biblia para profundizar tu comprensión del carácter de Dios. Y así como lo menciona la carta de los Efesios capítulo 4, no seas llevado por cualquier viento de doctrina, sino crezcas a la imagen de Cristo, crezcas en sabiduría, madures espiritualmente. En tercer lugar, reconoce con humildad la diferencia entre el creador y la criatura. Hermano, hay una gran diferencia. Nosotros somos limitados, tenemos un Dios eterno, nosotros tenemos, tenemos un alma, tenemos cosas características de Dios, pero tenemos grandes limitaciones. Nuestra sabiduría es limitada. Nuestra vida terrenal aquí, tenemos un límite. Llegamos a un momento en que vamos a morir. Entonces, en cuarto lugar, ora por oportunidades para compartir la verdad sobre la naturaleza de Dios. Hermanos, tenemos como cristianos la verdad en las manos. Debe llevarnos a entender el gran error que están los mormones y extenderle el evangelio de Cristo, la palabra de Dios. Ahora, Edgar, viendo esta realidad de que el mormonismo presenta una idea antibíblica sobre Dios y la humanidad, ¿de qué otra manera podemos continuar viendo la realidad de que el mormonismo es una falsa religión? Tremenda pregunta. Y segundo punto es: el mormonismo presenta una idea antibíblica sobre la salvación y exaltación. Entonces, el mormonismo, Carlos, enseña que la salvación es una combinación entre fe en Jesús, buenas obras y obediencia a las ordenanzas de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, que es la Iglesia LDS, como el bautismo, los rituales del templo y la autoridad del sacerdocio. Entonces,
lo interesante es porque divide la eternidad en 3 niveles de cielo. Esto es muy interesante, siendo el más alto, la exaltación, reservado para quienes siguen completamente las enseñanzas mormonas. Entonces, es interesante porque cuando entendemos esta idea de cómo ellos ven el cielo, ellos ven esta idea de cómo la salvación es una combinación esencialmente de obras, lo que están mostrando. En contraste, el cristianismo bíblico declara que la salvación es solo por gracia, mediante la fe y únicamente en Cristo. Esto es muy importante. Recordamos que Pablo, escribiendo la carta a los Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, de manera similar, en Romanos 3:28 también Pablo sigue diciendo: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces es sencillo entender que ellos requieren obras. La forma que ellos entienden que una persona es salva es: tú tienes que hacer algo porque lo que Cristo ha hecho no es suficiente, y eso es herejía, y eso es una falsa religión, eso es un falso evangelio. Amén. Imaginemos recibir un regalo que está envuelto de una manera preciosa. Si tienes que trabajar para ganarlo, ya no es un regalo. La salvación en el cristianismo es realmente un regalo, es por gracia, dado gratuitamente por Dios a través de la obra consumada de Jesús, de Jesucristo. Sin embargo, el mormonismo presenta la salvación más como un contrato. Tú estás comprometiéndote a cumplir ciertas condiciones para ganar la recompensa prometida, que es, en este caso del de ellos, de ser un Dios que va a gobernar otra creación. Eventualmente. Esa es la idea, ¿verdad? De una manera resumida de su teología, de cómo ellos ven la salvación. Ahora, ¿cómo nosotros podemos aplicar esto? Viendo los principios de lo que no debemos hacer. Bueno, hermano, en primer lugar, el mormonismo no provee suficiencia, no provee un descanso suficiente, porque siempre tiene que estar trabajando para ganar lo que Cristo dice en su palabra, lo hizo y lo da por gracia, que es la salvación. Por lo cual, tú como creyente, descansa la suficiencia de la obra de Cristo. En segundo lugar, regocíjate en la libertad de la gracia, sabiendo que tu salvación está segura no por lo bien que estás trabajando, por lo bien que te estás desempeñando, sino porque tienes un Salvador que sí es suficiente. En tercer lugar, déjame un momentito, claro, disculpa sí. que interrumpa. Este punto es sumamente crucial. Cuando hablamos de la gracia, de una gracia salvadora, entendemos que la gracia obviamente no es algo que yo me merezco. O sea, es un favor inmerecido. Y cuando estamos hablando de la gracia de Dios, la razón por la cual nuestra salvación está segura en relación a la gracia de Dios es que lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús es lo que nosotros no nos merecemos. Cuando nosotros entendemos y tenemos ese aspecto claro de que tú puedes ser perdonado por la obra de Cristo, no porque hiciste una oración, aunque debes de clamar a Dios, eso la Biblia nos llama, debemos de clamar a Dios para que encontremos perdón, Dios pueda inclinar su oído a nosotros, extender su mano, es el lenguaje de los salmos, para salvarnos, pero la realidad es que Dios no nos merece, nosotros no nos merecemos nada de Dios, y cuando hablamos de la gracia de Dios es importante entender de que no es una licencia para hacer lo que te da la gana. La gracia de Dios implica que Dios en su misericordia, a través de la justicia por la obra de Cristo, te está dando a ti el perdón de tus pecados pasados, presentes y futuros, como el resultado de la obra de Cristo en la cruz. Y eso Amén. Nadie se lo merece. Amén. Y es la realidad. El evangelio, el verdadero nuevo nacimiento, produce un estilo de vida diferente. Ese es el llamado que hace Pablo a través de todas las cartas. Vivan conforme al llamado que han recibido. Vivan conforme al evangelio. Vivan conforme a lo que Dios ha hecho. Por lo tanto, no es una tarjeta de libertad. No es como esa tarjeta que daban en Monopolio, que la tenía el Free Jail Card, la tarjeta que te libertaba de la cárcel, ¿verdad? Y la tienes ahí cada vez que la sacas. No. Es que ya tú eres libre. Y por lo cual, vimos nuestro segundo punto, regocíjate en esa libertad. No para caer en libertinaje, sino para someterte al señorío de Cristo. Y por eso trae esta responsabilidad que nos lleva a nuestra tercera aplicación. Comparte el evangelio con gozo. Comparte el evangelio con alegría. Aquellos que están agobiados, aquellos que están cargados y trabajados, para que como tú encontraste libertad en Cristo,
ellos puedan encontrar libertad en Cristo también. En cuarto lugar, ora por sabiduría para testificar a los mormones y a todas estas religiones falsas acerca de la verdad de la naturaleza de la salvación. Así como tú has sido salvado por gracia. Da por gracia lo que por gracia has recibido. Pero ora, porque sabemos que en estos temas, hermano, es una realidad. Puede traer a nosotros, agobiarnos, puede hasta molestarnos. Y el sentido es: recuerda de dónde Dios te sacó a ti. Dios no te sacó de un mejor lugar que ellos. Estábamos todos muertos en nuestros delitos y pecados, y eso es algo que debemos de considerar constantemente. Ahora, Edgar, ya vimos la realidad de que, en primer lugar, el mormonismo es una falsa religión porque presenta una idea antibíblica sobre Dios y la humanidad, y en segundo lugar, porque presenta una idea antibíblica sobre la salvación. Y ahora, ¿cómo podemos continuar viendo este tema? ¿Por qué el mormonismo es una falsa religión? En tercer lugar, el mormonismo, Carlos, presenta una idea antibíblica, en nuestro tercer punto, sobre la escritura y la revelación. Muchas personas no saben, Carlos, pero el mormonismo enseña que la Biblia es verdadera solo, esto es muy importante, en la medida en que esté traducida correctamente. ¿Cómo podemos explicar eso? Bueno, por ejemplo, ellos dicen de que la forma que tú vas a traducir la Biblia es lo que valida o lo que la hace, como que dice, inspirada por Dios. En otras palabras, si no la traduciste correctamente, entonces la traducción muestra que no es inspirada por Dios. Esto se ve en lo que en otro día podemos hablar, lo que es el Islam. Por ejemplo, en el Islam, ellos creen, obviamente, de que si tú no la lees en su lenguaje original, la traducción va a diluir su significado. La traducción va a quitar la fuerza de lo que el profeta Mahoma recibió cuando él tuvo esta revelación. Es lo mismo. Ellos, por ejemplo, creen que la medida que esté traducida es correctamente. Si no es traducida correctamente, entonces la Biblia no es verdadera. Ahí está el problema. Entonces, y no solamente eso, sino que añade otras escrituras. Por ejemplo, el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. Estas son cosas que ellos añadieron, aparte de solamente la palabra de Dios. También los mormones creen que sus profetas reciben revelaciones continuas de Dios, que pueden agregar o incluso reemplazar enseñanzas anteriores. Es un problema. En contraste, cuando nosotros vemos lo que es el cristianismo bíblico, sostiene que la Biblia es la autoridad inspirada, suficiente y final para la fe y la práctica. O sea, no hay más nada. Es interesante porque en estos casos recordamos 2 de Timoteo 3, 16 al 17, donde dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. Y además, en Apocalipsis 22, 18 al 19, nos advierte contra el añadir o quitar de la palabra de Dios. Dice que el que añada la palabra de Dios o le quita la palabra de Dios va a recibir más que las plagas de Egipto. Así que hay una maldición cuando una persona está, en otras palabras, diciendo la palabra de Dios no es suficiente. Eso es un peligro, eso es herejía. Tenga cuidado, porque muchas personas hacen ese tipo de error comúnmente. Amén, amén. Pensemos en un mapa de carreteras. Si alguien sigue añadiendo nuevos caminos al mapa, ¿cómo podrán los viajeros saber cuál es la verdadera ruta a su destino? De manera similar, añadir a las escrituras crea una gran confusión y socava la suficiencia de la palabra revelada de Dios. Y yo añadiría más a esto: solamente socava la suficiencia de la palabra de Dios, sino socava la soberanía y la autoridad y el control de Dios de sostener todo lo que Él ha diseñado, incluso el contenido de la palabra, porque ahí es que nosotros encontramos la fe en Cristo, es por medio de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Bueno, debes de confiar, creyente que me escucha, en la Biblia como lo que es, la palabra suficiente, autoritativa, inerrante y final de Dios. Por lo cual te lleva la responsabilidad de estudiar diligentemente las Escrituras para crear un discernimiento en cuanto a estas falsedades, herejías que se levantan. Examina todas las enseñanzas y revelaciones. Ten un buen discernimiento a la luz de la palabra de Dios y dialoga con los mormones y señala a ellos la autoridad única de la Biblia. Déjame hacer un comentario. Creo que es importante que entendamos, hermanos, que a veces, mira, yo he tenido conversaciones con los mormones
gente bien chévere, bien respetuosa, bien amable. Lo que me quebranta el corazón es que ellos no entienden la realidad de que Jesucristo es Dios. Ellos te dicen, no, creemos que Jesucristo es Dios, sí, pero cuando usted abunda un poquito más lo que significa eso, es Jesucristo no es equivalente en su totalidad, en su divinidad, de que es Dios. Y yo creo que eso es una de las cosas que vamos a ver algo similar, algo igual que vamos a ver en todas estas falsas enseñanzas. Tienen un problema con la persona de Cristo. Es que cada religión falsa está atacando la persona, el carácter, la deidad de Cristo. Usted haga la conexión. Si usted tiene un Cristo que no es bíblico, créame, usted tiene un evangelio que lo manda al infierno. Si usted tiene un Cristo representado que no es el que la palabra de Dios nos da en su claridad, en una forma sencilla, en su humildad, usted va a creer en algo que lo va a llevar al infierno. Cristo dijo, si ustedes no creen quien yo digo que yo soy, ustedes perecen en sus pecados. Eso lo dijo Cristo y es la verdad. Así que cuando usted esté hablando con personas, número uno, tenga siempre paciencia, amor, Amén. caridad, gozo, una sonrisa en su cara. Esta persona se está engañados por el diablo, por el pecado, por falsa religión, y debemos de tener ese amor y extendérselo a ellos. Pero al mismo tiempo ayudarles a entender, yo diría, el evangelio en su sencillez. Muchas veces nos vamos a ahogar en las profundidades teológicas de lo que dijo el fundador. Eso es tremendo, eso tiene su momento, pero créame que Romanos nos dice, ¿verdad?, de que el evangelio es el poder de Dios para salvación. Lo más que nosotros debemos de tratar de hacer con mucho amor, cariño, paciencia, es presentar el evangelio. ¿De qué es el evangelio? La realidad de cómo Dios obra a través de la vida de Cristo. De aquel que no pecó, se hizo pecado por nosotros para que nosotros pudiéramos ser libres no solamente de la maldición, sino del castigo del pecado. Amén. Y yo le recuerdo, hermano, no se sienta intimidado. Si usted es cristiano, usted tiene el Espíritu Santo, usted con amor puede hablar, con la palabra de Dios en mano, usted puede obviamente presentar la hermosura de que nuestro Dios y Señor Jesucristo tiene poder para salvar. Usted no tiene que ir con todo el conocimiento teológico de los mormones. No se confunda, no se intimide. No. Usted va presentando con amor aquello que por gracia usted recibió y créame que Dios no necesita que usted sea un teólogo de los mormones para poder convencer a alguien. El que convence de pecado, de justicia, ¿verdad?, es el Espíritu Santo. Amén. Así que debemos de proseguir de esa forma. Pero fíjate, Carlos, en conclusión entonces... Esto se fue muy rápido. Es que estos temas siempre, mientras más bueno, se va más rápido. Sí. Pero me da gracia porque por lo menos hemos visto que el mormonismo presenta una visión radicalmente diferente de Dios. La salvación, las escrituras, en comparación al cristianismo bíblico. Y aunque debemos mantenernos firmes en la verdad de la palabra de Dios, creo que también, Carlos, debemos abordar estas conversaciones con gracia, amor y un corazón enfocado en el evangelio. ¿Por qué? Bueno, porque creo que eso es lo que Dios nos mostró en la forma que Él habló con personas. Cristo habló con gente educada, con gente religiosa, habló con personas que no sabían teología. Y la forma que tuve siempre a Cristo hablando, aún a las personas orgullosas que lo atacaban, era con paciencia, con amor, con cordura, con caridad. Y fíjate, yo diría que en los próximos episodios que vamos a estar grabando vamos a hablar tal vez de formas prácticas de cómo compartir el evangelio como lo hemos hecho hoy con personas diferentes de diferentes trasfondos religiosos. Claro. Ese es el motivo, eso es como quien dice el motor que está dentro de nosotros, que el Espíritu Santo alimenta para entonces propulsarnos a compartir el evangelio. Amén. Así que esperamos que este programa, como quien dice, pequeño mini estudio, drive-thru, rapidito del mormonismo pueda ayudarte y también darte esperanza, hermano. Tú le sirves al Dios viviente, tú le sirves al Cristo viviente y eso debería ser razón para adorarle, celebrarle, tener contentamiento, pero al mismo tiempo recordar de que nos ha comisionado a llevar el evangelio a muchas otras personas. Y por último, quisiera motivarte una vez más, visita madurandoencristo.org, madurandoencristo.org, para que puedas compartir este programa, el artículo de este programa. Si tienes amigos que son mormones, mándale este artículo, mándale este programa. No creo que hemos sido ofensivos, sí hemos sido respetuosos, amables y bien directos. Amén. Así que bueno, terminamos, Carlos. A la próxima. Siempre es un placer, mi hermano. Gracias por estar conmigo aquí en Madurando en Cristo, donde nosotros obviamente estamos buscando nutrir el alma y continuar creciendo en gracia. Dios te bendiga.